Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y doy gracias a Dios por permitirme una vez más compartir la palabra del Señor con ustedes. Y antes de leer la escritura vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Señor amado y Dios eterno, es una alegría, un gozo poder acercarnos a su palabra, meditar en ella. Pero para ello, Padre, pedimos la presencia de su Espíritu Santo, quien nos apoye y nos ayude a entender lo que usted, Señor, quiere decirnos en esta oportunidad. Quite de nuestras mentes todas nuestras preocupaciones que puedan distraernos de la concentración para escuchar su palabra, y que este tiempo pasemos solamente escuchándole a usted y grabando en nuestras mentes y corazones lo que debemos hacer como hijos suyos. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. En esta oportunidad quiero iniciar una serie de sermones sobre el libro de Amós, un profeta menor muy interesante. Y quiero leer entonces el primer capítulo, los primeros 25 o 15 versículos del capítulo 1 y hasta los 3 versículos del capítulo 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. La palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gad, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza, y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod, y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerán, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro, y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a sus hermanos y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para encender sus tierras
para extender sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá su palacio con estruendos en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá a cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Amén. Este es el primer capítulo de este libro de Amós. Y quiero en primer lugar hacer una pequeña introducción de lo que es este libro y del propósito de este libro. Y primeramente, por lo que observamos en el versículo 1 de este capítulo 1, sabemos que Amós es de una ciudad conocida como Tecoa. Y Tecoa es un pueblo de Judea que se ubica a unos 8 kilómetros al sur de Belén y a unos 14 kilómetros del sur de Jerusalén. Tecoa era una región muy apropiada para la ganadería y no tanto para la agricultura. Y por ello Amós mismo dice: yo soy un pastor de ganado, o sea, criaba ganado, porque era una tierra apropiada para eso, había pastos apropiados para el ganado. No hay mayores datos en este primer capítulo, pero si pasamos al capítulo 7, los versículos 14 y 15, nos van a dar algunos otros datos más en cuanto a detalles que nos podrían más o menos indicar el lugar donde estaría o la época en que se está dando esta profecía. Pero en el capítulo 7, versículo 14, cuando Amós le pregunta quién era, dice: respondió Amós y le dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, de esta expresión de Amós o de este texto, deducimos que Amós no fue un profeta de carrera como los demás profetas. Él no estudió en una escuela de profetas como la que estableció Elías o Eliseo. Pero dice: Dios me llamó para profetizar, y lo hizo en la región norte del pueblo de Israel. Amós no era una persona acomodada, no era una persona de clase alta, pero era una persona que sí tenía un trabajo estable, era, como él mismo dice, ¿no?, un ganadero, y también dice que recogía higos silvestres o sicómoros, que generalmente era la comida de uso general de la gente humilde. Entonces él parece que tenía ese tipo de contacto también con las personas a través de compartir este alimento que él recogía en el campo.
Amós era conocido como el profeta de la justicia, porque su mensaje es justamente advertencia a los que cometen cualquier tipo de injusticia, diciéndoles que se arrepientan porque el castigo de Dios va a venir si no se arrepienten. Eh, Ahora, en cuanto a la fecha, nos menciona algunos detalles que son importantes. Y miren ustedes cómo él empieza diciendo o poniendo el nombre de dos reyes que fueron importantes en el pueblo de Israel. Habla de Usías, quien era un buen rey de Judá, pero que no hizo todo lo que debería haber hecho. Y nos habla también de Jeroboam, que era el rey de Israel. Es decir, estaban Usías por un lado y Jeroboam por el otro lado. Recordemos que el imperio se dividió en dos partes. Entonces Jeroboam también era un rey de Israel, era el rey de Israel, y dentro de los reyes de Israel, que sabemos que en su gran mayoría fueron perversos, sabemos que Jeroboam fue uno de los mejores reyes que hubieron. Y él habla entonces de estos dos reyes en la época en la que él entregó su profecía. Pero añade algo más en el versículo 2 del capítulo 1 y dice que su profecía fue entregada 2 años antes del terremoto. Entonces hace mención a un terremoto del cual también habla Zacarías en el capítulo 14 y versículo 15, habla de un gran terremoto que se dio, pero no podemos afirmar, no podemos precisar si era específicamente ese mismo terremoto. Pero por la ubicación, podríamos decir, del reinado, tanto de Usías como de Jeroboam, podemos decir que la profecía fue dada entre los años 760 y 750 antes de Cristo. Y esta época en la que estos dos reyes estaban gobernando, tanto al norte como en el sur, el pueblo tenía una facilidad o una estabilidad económica bastante buena, tanto en lo económico como en lo político. Es decir, había un buen clima, pero había un serio problema también, que la gente pudiente, la gente adinerada, la gente rica, cometía grandes abusos con sus hermanos, los que eran de bajos recursos. Y eso va a ser uno de los temas que Amós va a denunciar y que va a sacar a la luz y que les va a cuestionar a estos gobernantes y a esta gente que tenía esa práctica. Además, en el capítulo 3, Amós habla abiertamente de la opulencia en la que vivían estas personas y menciona que tenían casas de campo, casas de reposo, casas en las ciudades. Menciona que las edificaciones eran con materiales costosísimos, es decir, lujosísimos, de primera calidad. Mientras que en el pueblo había gente que estaba sufriendo opresión por causa de ellos. En el capítulo 4 habla de otro detalle también que muestra cómo era la característica del pueblo en aquella época. Y dice que si bien es cierto, había mucha religiosidad, pero había mucha hipocresía en la celebración de su religiosidad. Es decir, hacían cosas malas y para santificarse, para
tratar de limpiarse o enmendar de esos errores, tenían una cierta forma de rituales religiosos que ellos hacían para sentirse bien. Entonces, esa era otra de las características que vamos a observar en esta época de la historia con el pueblo de Israel, donde se va a dar estas profecías. A lo largo de su profecía, Amós, como ya mencioné anteriormente, desarrolla el tema de la justicia, por lo que hace un llamado a practicar la justicia para alcanzar una vida de piedad y obviamente en cualquier sociedad. Si uno practica esta justicia, obviamente va a haber un buen clima, va a haber un buen desarrollo de la cultura. Ahora, la tarea de Amós no va a ser tan simple. Y la razón es la siguiente, porque Amós va a predicar, va a anunciar la profecía a esta gente con poder, con autoridad. Esta gente que no quería escuchar eso y es más, quería simplemente hacer la sociedad a su medida. Y por eso en la escritura se conoce a Amós como el profeta que recibe una carga de parte de Dios y que este hecho de anunciar la profecía significaba una gran carga para Amós, porque no iba a ser fácil, no lo iban a aceptar con facilidad, iban a cuestionarlo, pero él tiene que enfrentar eso. Y hay un detalle interesante cuando él dice, ¿no? Yo soy un boyero, es decir, vengo detrás del ganado y vengo a profetizar a esta gente rica, gente preparada, gente culta también en cuanto a lo intelectual, pero que tenían, como ya mencioné, estos defectos en cuanto al desarrollo de la cultura. Ahora, para Amós darle un poco más de solidez y de sustento a la profecía que había recibido de parte de Dios, él, después de esa breve presentación que hace en el versículo 1 de su persona, en el versículo 2 va a decir lo siguiente: el Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Es un anuncio de que el castigo es inminente porque es Dios quien lo está anunciando. Y es un anuncio que obviamente va a causar preocupación, va a causar angustia en ciertos sectores de la población. Ahora, con esta introducción que hace Amós en estos dos primeros versículos que hemos leído, da paso a lo que viene a ser ya la entrega misma de la profecía. Y debo mencionar que las naciones a las cuales se refiere el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 2, versículo 3, son naciones que no forman parte del pueblo de Dios. Y empieza Amós a anunciar a ellos la profecía. Y más adelante va a hablar a Judá y a Israel. Pero empieza entonces con estas ciudades vecinas, ciudades que estaban en contacto con el pueblo de Israel. Y eso vamos a ver entonces en este segundo punto, en este segundo bloque, que es el rugido o el juicio hacia las naciones no judías. En los versículos, como ya les mencioné, versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3. Y también antes de iniciar a mencionar cada una de estas ciudades, debo decir que Dios utiliza aquí un patrón y va a repetir en todas estas
ciudades que son aludidas y que van a recibir el castigo, lo siguiente. En primer lugar dice, por 3 pecados no los castigaré, pero por el cuarto sí los castigaré. Lo cual implica que hay una tendencia permanente del pueblo a desobedecer a Dios y de hacer lo que a ellos les parece bien. Entonces, esa era una tendencia. Y en segundo lugar, también dice en todas las naciones que van a recibir el castigo, que van a ser castigados con fuego. Dando la idea de lo que el fuego significaba en aquella época, purificación, es decir, cortar todo lo malo, terminar con todo lo malo y dar inicio a algo nuevo. Entonces eso va a ser un patrón que se va a repetir en todas estas naciones que vamos a ir desarrollando a continuación. Entonces, en primer lugar, veamos los versículos 3 al 5, que es el juicio contra Damasco. Ahora, Damasco era una ciudad que se encontraba al norte de Israel. Era la ciudad principal de Siria. Y decir Damasco era sinónimo de decir Siria, ¿no? Por lo tanto, esta ciudad era importante. Y este anuncio viene justamente para Damasco y Amós les dice lo siguiente: la razón por la que Dios va a castigar a Damasco es la siguiente. Dice, porque han destruido al pueblo de Galaad. Y lo han destruido de tal manera que prácticamente lo han pulverizado. Es decir, ha sido una destrucción bastante fuerte. Y el término que usa, el simbolismo que usa, ¿no? Dice como si hubiesen utilizado un trillo de hierro. Es decir, una destrucción total. Pero hay un detalle más. Una destrucción que causaron injustamente porque no había razón de destruir a Galaad. No eran sus enemigos, simplemente quisieron destruirlo y hicieron eso, y por eso dice Dios estaba molesto con esa actitud. Ahora, si miramos nuestro contexto en el tiempo de hoy, vemos que hay similitud en estas cosas, como gente con poder, con autoridad, ya sea a nivel personal, a nivel de empresas, a nivel de gobiernos, a nivel de países, observamos lo mismo. Gente que tiene poder actúa de esa misma manera, imponiendo abusivamente lo que ellos quieren, quitando lo que ellos desean y que aún no les pertenece, y es la misma situación. Vemos entonces un abuso de poder en esta oportunidad, una injusticia tremenda que se hace notoria frente a todo este pueblo de Galaad que es destruido sin ninguna piedad. Y se menciona ahí a 2 personajes que son prácticamente los que manejaron toda esta situación. Y se habla, por ejemplo, de Asael, que era el príncipe de Damasco, y Ben-Hadad, que era su hijo, quien hizo que el ejército de Israel destruyera, pues, como dice la escritura ahí, como trillo a esta ciudad de Galaad. Pero también se mencionan no solamente la ciudad de Galaad, sino las otras ciudades que formaban parte de este bloque, podríamos decir, de ciudades de Siria. Y menciona ahí, por ejemplo, a Damasco en primer lugar, luego menciona a Abén y también a Bet-Edem, que son ciudades principales de Siria. En segundo lugar, los versículos 6 al versículo 8 habla de el castigo a Gaza. Y Gaza es una ciudad principal de la nación de los filisteos.
Y esta nación filistea estaba compuesta por 5 ciudades. Y en esta oportunidad el castigo se menciona para 4 de esas 5 ciudades. Es decir, la ciudad de Asa, la ciudad de Asdod, la ciudad de Ascalón y la ciudad de Ecrón. Solamente queda fuera de esta lista la ciudad de Gad. Ahora, ¿cuál fue el castigo o cuál es la razón del castigo para la ciudad de Gaza? Dice, la razón del juicio en este caso será por la injusta acción cometida contra un pueblo que fue llevado cautivo y entregado a Edom. En otras palabras, la falta de los de Gaza era el tráfico de esclavos. Esclavizaron a toda esta ciudad y lo llevaron y lo vendieron a Edom, a los edomitas. Eh, Algo que también observamos en nuestro contexto. Hay gente que hace trata de personas, es decir, vende personas, esclavizan a las personas, les quitan su libertad, etcétera, etcétera. Es decir, hay cosas que se siguen dando en este momento y por eso la palabra de Dios es vigente también para nuestro tiempo, aun cuando ha sido dada pues muchos años atrás, pero tiene tanta vigencia porque el ser humano sigue con el pecado y sigue con la maldad. Y el problema que observamos aquí es que prácticamente han deshumanizado a la persona y no lo consideran como seres humanos, sino simplemente como objetos a los cuales lo pueden comercializar. Y entonces la enseñanza aquí es que no debemos actuar de esa manera, no debemos abusar con los que menos tienen, ni dejarnos que los que más tienen abusen de nosotros. Eso es entonces lo que observamos aquí a través de este caso, de este grupo de personas que han sido sometidas por los de Gaza. Ahora, como dije que estos poderosos habían llegado a deshumanizar a las personas al extremo de considerarlo como simplemente objetos de comercio. Lo que, como ya dije también, ahora por diferentes razones existen estos tráficos y las personas realmente no consideran a los seres humanos como debe ser, olvidando el principio tan elemental y tan importante que la misma Biblia nos enseña, diciendo que el hombre es creado a imagen de Dios. No es un objeto, es una creación de Dios y una creación especial de Dios. En tercer lugar, versículos 9 y 10 viene el castigo para la ciudad de Tiro. Y Tiro también se encuentra al norte y es una ciudad de la región de Sirio-Fenicia. También ellos, al igual que Gaza, estaban metidos en este tráfico de personas con el agravante que los de Tiro pisotearon el pacto que habían hecho sus antepasados. Un pacto que nosotros lo podemos encontrar en el libro de Samuel, el capítulo, 2 Samuel capítulo 5, versículo 11, o Primera de Reyes capítulo 5, versículos 2 al 6. Y a esa alianza o a ese pacto que está refiriéndose es al pacto que hizo Hiram, rey de Tiro, con David y posteriormente con Salomón, en cuanto a la construcción, y que ellos se dieron madera, etcétera, etcétera, para la construcción del templo en la época de David, y ahí hicieron un pacto. Pero dice aquí que los
de Tiro en ese momento olvidaron ese pacto y esclavizaron a estas personas y los llevaron y los vendieron, como hicieron también los anteriores grupos. Entonces, miren ustedes ahí la maldad. Y aquí, obviamente, la situación es mucho peor, porque había un acuerdo de por medio. Recuerden lo que sucedió con Josué, cuando también ellos fueron engañados y recibieron a un grupo de gente que dijeron que venían de muy lejos, pero que simplemente eran gente que vivía ahí dentro del territorio, y hicieron un pacto sin saberlo. Y cuando los príncipes quisieron atacarles, Josué dijo, no podemos hacerlo, porque hay un pacto de por medio y tenemos que honrar nuestro pacto. Y no los destruyeron. Pero en este caso, sí, los de Tiro destruyeron, olvidando el pacto que había. Y aquí, hermanos, la lección que tenemos que aprender de este tema es que cuando uno hace una promesa, cuando uno hace un pacto, tiene que cumplirlo y no puede romperlo, porque está yendo en contra de los principios que uno debe tener delante de Dios. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Entonces, si ofreces algo, si prometes algo, simplemente tienes que cumplirlo, te cueste lo que te cueste. En cuarto lugar, vemos en el capítulo 1, versículos 11 al 12, la profecía o el juicio contra Edom. Y Edom se encuentra al extremo sur de la región de Palestina. Y Edom son los descendientes de Esaú, es decir, hermano de Jacob. Obviamente no pertenecían al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel nace de los descendientes de Jacob, y los descendientes de Esaú no forman parte del pueblo de Israel, pero son familia, consanguíneamente son familia. Y ellos entonces eran parte de esta nación, los edomitas. Entonces eran pues los descendientes de Esaú. Y miren ustedes lo que sucede aquí. Eh, hay una actitud de odio que muestran, y un odio que están trayendo desde años atrás. Y eso lo encontramos en el versículo 11, dice, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor por siempre. Lo que sucede aquí es que los descendientes de Esaú, los que forman este pueblo edomita, no olvidaron los problemas históricos, y dice, lo tenían en su corazón, y eso les motivó a ir en contra de sus hermanos, olvidándose que eran sus familias, y dice, y lo destruyeron. Y hermanos, hay personas hoy en día que viven con ese resentimiento, con esa amargura. Han pasado muchos años y todavía están pensando, sí, yo no me olvido lo que tú me hiciste hace tiempo y todavía estoy esperando el momento para desquitarme. Ese fue el pecado de los edomitas. No perdonar, no olvidar la ofensa, sino tenerlo ahí, y salió en un momento en una forma de venganza. En quinto lugar, observamos aquí el juicio para Amón. Y Amón, una ciudad que se encontraba al este del río Jordán, pero también era pariente de los israelitas y de los judíos. Eran descendientes de Lot y sus hijas.
En este caso, su hija mayor, según lo que nos relata Génesis capítulo 19, versículo 37, donde dice lo siguiente: y dio a luz, refiriéndose a la hija mayor, un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Recordemos que Lot era el sobrino de Abraham. El pecado de estos amonitas era realmente una atrocidad que cometían con las mujeres embarazadas. Dice, matando a sus hijos que llevaban en sus vientres. ¿Y cuál era el propósito de hacer esta atrocidad? Dice, con el propósito de expandir su territorio. Pero muchos dirán, pero ¿cómo van a expandir su territorio de esta manera? Claro, el hecho de matar a los hijos antes de nacer incluso, evitaba pues que nazcan y que crezcan y que más adelante puedan pedir los territorios que les correspondía por herencia. Entonces, al deshacerse de los herederos, ellos podían seguir expandiéndose. Y esa es la idea que nos muestra ahí Amós cuando dice que hicieron esta atrocidad con el propósito de extender su territorio, es decir, ampliar su territorio. Ahora, obviamente es una práctica que ya existía en aquella época, y eso podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 8 versículos 12, donde se menciona a Hazael de Siria de la siguiente manera, y dice así: entonces los hijos de Hazael preguntaron, ¿por qué llora mi señor? Él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas. Pegarás fuego a sus jóvenes, matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Es decir, ya estaba profetizado, y era entonces una actitud bastante cruel, malvada, de tener esa o terminar la vida con esos niños. Obviamente nos parece algo muy cruel, algo muy desalmado, pero es bueno que trajéramos también este mismo pensamiento a nuestro tiempo, y vamos a ver que hay algunas actitudes que se hacen de la misma manera, con otros nombres, pero que al final el resultado es el mismo. Aquellos grupos pro abortos, aquellas gente que promueven esa idea: tienes que abortar. Tienes un hijo, tú no lo planificaste, muy bien, abórtalo, no hay ningún problema, ¿no? Lo que dije al principio, lo malo lo ven bueno, y lo bueno lo ven malo. Y actualmente hay mucha gente que vive de eso, médicos inescrupulosos que hacen abortar a las mujeres y cobran grandes cantidades de dinero. Eso se ve ahora, y muchas veces no se lo quiere decir, o se lo quiere acallar, o quiere buscarse alguna justificación para que eso no se dé. Pero, hermanos, eso significa asesinato, porque estás quitando la vida a un ser indefenso, a un ser que no tiene la culpa, a un ser que no pidió venir a este mundo, pero que tampoco tienes que impedirle que nazca. Entonces, pensemos en esto y veamos que también esta profecía nos habla para nuestros tiempos, y para nosotros cuestionar esas actitudes delictivas, porque son delitos que se están cometiendo contra la humanidad. En sexto lugar, miren ustedes el capítulo 2, versículos 1 al 3, dice contra Moab. ¿Y quiénes eran los moabitas?
también eran parientes de Israel y de Judá, porque eran descendientes también de Lot en su hija menor. Según Génesis capítulo 19, versículo 38, nos dice lo siguiente: la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y el pecado de los amonitas era la venganza, pues dice, quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Ahora, según la tradición, eran los huesos del rey Moab, del rey, del rey de Moab, que se llamaba Mesá. Eso es lo que menciona la tradición. Ahora, ¿qué significaba hacer este acto tan perverso también de esta gente? Significaba que ellos estaban diciendo: no estamos contentos con lo que esa persona hizo y ni aún en su tumba lo vamos a dejar descansar. Y sacaron los huesos y los quemaron en señal de indignación, en señal de rechazo, en señal de oposición a lo que haya hecho. Y también, obviamente, esta actitud es una actitud que nosotros podemos ver actualmente, ¿no? La venganza: esto no me gusta y yo me desquito y yo voy a hacer esto o yo voy a hacer lo otro. Y no solamente en un aspecto, sino en varios aspectos. En el aspecto político, en el aspecto social. Es decir, hay ese tipo de actitudes. Voy a vengarme, voy a desquitarme, incluso con esa persona que ya murió, pero yo voy a desquitarme. Es decir, mantienen por dentro ese deseo de vengarse, ese deseo de tomar la justicia en sus propias manos. Y como dice Amós, el pecado de Moab fue ese, de vengarse incluso con la persona que ya había muerto. Hermanos, observamos en todas estas ciudades cómo el juicio de Dios viene y cómo Dios actúa realmente contra esas actitudes que son negativas. Y podemos observar o podemos aprender o sacar dos lecciones importantes. Hay más probablemente, pero dos lecciones que debemos tener en cuenta de esta profecía. En primer lugar, que el Señor aborrece la injusticia contra cualquier persona. Y notemos que en este caso hablamos de injusticias que naciones paganas cometen contra otras naciones paganas. Pero el Señor aborrece la injusticia aun cuando estas naciones no lo reconozcan como Dios. Pero por ello, Dios no deja de corregir y de reprender lo que está mal. Y probablemente habrá mucha gente aquí que dice: bueno, yo sigo haciendo esto porque no creo en Dios. Pero eso no quita que Dios no vaya a castigar. Y es nuestra responsabilidad como cristianos anunciar las cosas que están mal para que no sigan haciendo. Si la persona lo acepta, bien. Si no lo acepta, es el problema de la persona. Pero nuestra responsabilidad es anunciar. Y en segundo lugar, la siguiente enseñanza es que el Señor tiene autoridad para castigar aún a aquellos que no le reconocen como su Dios. Tú no le quieres reconocer como Dios, pero no puedes negar que Él creó. O puedes negarlo, pero no puedes evitarlo, porque eso es algo que ha sucedido de esa manera y Dios ha creado de esa manera, y por lo tanto, aunque digas lo que digas, no puedes cambiar lo que Dios ha establecido. Entonces, hermanos, miremos esta exhortación que Dios está haciendo a través de de Amós, con relación a estas actitudes negativas, y evaluemos nuestra vida.
Si bien es cierto, podemos observar y podemos ver y decir, ¡ay, qué malos son esa gente! Pero pensemos también cómo estamos actuando ahora, cómo es nuestra sociedad ahora, cuáles son las actitudes que estamos viendo en nuestros gobernantes, como en nuestras autoridades, en nuestros jefes, o quizá nosotros mismos actuando frente a los demás. Hermanos, creo que es una llamada de atención para ahora, para este tiempo, para este momento, para esta época de la historia. Escuchemos la voz de Dios y obedezcamos lo que el Señor nos dice. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor y Dios nuestro, le damos gracias por esta palabra suya, aunque es bastante dura, es difícil a veces de entenderla, pero Señor, ayúdenos a verlo de la manera que usted quiere que lo entendamos y que nuestra vida esté alejada de estas cosas pecaminosas y perversas que a usted no le agradan. Y ayúdenos, Señor, a poner en práctica lo que usted nos está enseñando. La bondad, la justicia, el amor hacia el prójimo. Le pedimos todas estas cosas en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.